lo tolerante que era Larache y, digamos, una gran parte de Marruecos en aquella época, porque por la época en la que está localizado el corto, el marco del corto, que son los años 70 en este caso, en Ujú. aquel momento que era ya cuando se iban a marchar de Marruecos mis familiares. Era una época en la que todas las culturas convivían. De hecho, allí en Larache convivían musulmanes, judíos, cristianos, celebraban todas las fiestas de todos, hacían vida juntos, entonces se mezclaban los idiomas también, los acentos. Y pues eso, lo que yo me he llevado siempre de las historias de mi familia y lo que he aprendido también escribiendo y rodando el corto es que aquella época era muy tolerante y es algo muy desconocido para nosotros porque en España se está viviendo una cosa muy diferente. Bienvenido, Pablo, con tu corto Moro. Estás en sección oficial y bueno, me gustaría que nos hablaras un poquito de ti, que hicieras tu presentación. Bueno, muchas gracias. Estoy encantado de estar en el festival. Y nada, pues soy Pablo Garce y yo soy montador de profesión, pero bueno, de vez en cuando me da por dirigir y este es Mira. mi segundo cortometraje. Ujú. Y nada, pues eso, estamos empezando, digamos, ahora el circuito, digamos, estamos como dando los primeros pasos y nada, con muchas ganas de compartirlo porque, pues eso, el segundo, que además he tardado 5 años en rodar desde el primero, o sea que eso es como que estoy empezando de cero otra vez. Como que ya se te ha olvidado, ¿no? Sí, un poco. Muy bien. Te quería preguntar, la primera pregunta está orientada a que nos aportes un poquito de luz en el sentido de cómo fue el trabajo de documentación y de investigación, sobre todo sobre esa época y sobre el lugar donde transcurre tu cortometraje, que todavía no es largometraje. Pues a ver, yo parto con una ventaja muy grande que es que mi familia vivió en Marruecos. Ah, Ellos son, digamos, de estas familias que formaron parte del protectorado, pero que después cuando ya Marruecos se independizó, pues siguieron viviendo allí hasta que pudieron, básicamente. Entonces, mi padre, el corto cuenta la historia de mi padre y la de mis abuelos. Entonces, el protagonista es una adaptación de mi padre. Y la documentación pues ha sido las historias de casa, de mi familia y sobre todo que la ciudad donde hemos rodado, que es Larache, yo me la conozco casi como mi segunda casa, porque desde que soy pequeño hemos viajado mucho allí. Mi familia siempre ha ujú. querido volver, siempre ha querido reencontrarse allí con amigos y a mí me lo han enseñado desde pequeñito. Entonces, nada, yo no he tenido ni que localizar porque es que me sé las calles de memoria. Qué Así que bien. Bueno, bueno, claro. La segunda pregunta que te iba a decir es que si descubriste algo de valor en ese proceso para que aportase a la historia que cuenta el corto. sí, pues sobre todo lo tolerante que era Larache y, digamos, una gran parte de Marruecos en aquella época, porque por la época en la que está localizado el corto, el marco del corto, que son los años 70 en este caso, en Ujú. aquel momento que era ya cuando se iban a marchar de Marruecos mis familiares. Era una época en la que todas las culturas convivían. De hecho, allí en Larache convivían musulmanes, judíos, cristianos, celebraban todas las fiestas de todos, hacían vida juntos, entonces se mezclaban los idiomas también, los acentos. Y pues eso, lo que yo me he llevado siempre de las historias de mi familia y lo que he aprendido también escribiendo y rodando el corto es que aquella época era muy tolerante y es algo muy desconocido para nosotros porque en España se está viviendo una cosa muy diferente. Y de hecho, el corto habla de ese choque, ¿no? Del choque de realidad que vivió mi padre, que tenía 13 años por aquel entonces y que de repente se fue de un sitio muy abierto, a pesar de estar en un marco de una dictadura, a irte a Málaga en este caso y encontrarte con una realidad totalmente diferente. Así que ese niño encarna la figura de tu padre
y lo que tu padre te ha contado o tú también has vivido parte de... No, yo no, porque a mí ya me pilló, claro, ellos dejaron Marruecos en el año 73 y yo soy del 87. Entonces todo esto es vivencias de yo regresar con ellos muchos años después. O sea, yo empecé a viajar a Marruecos en los años 90 siendo muy pequeño y he ido recurrentemente, he viajado mucho allí cuando he podido y pues de todo lo que me han contado, ¿eh? No solo mis padres, sino también los propios marroquíes que siguen viviendo allí, que son amigos de la familia que Ujú, sigan hablando español. O sea, la ciudad sigue hablando español porque hay una herencia muy grande en aquella zona. Y ellos mismos me lo cuentan y me hablan con una añoranza. Es que es muy cautivadora porque es que tú ves en la ciudad, ves en la arquitectura, ves en las calles, en la gente, que hay algo que se ha perdido, pero que está ahí, hay restos, hay una esencia. Y ellos se lo cuentan con una nostalgia que abruma un poco porque piensas, joder, estábamos en realidad en una situación muy extraña, éramos invasores. O sea, al final nosotros de alguna forma estábamos en una tierra que no nos pertenecía, pero de esa situación se generó una convivencia y una nueva cultura, vamos a decir, pues eso, que hizo que de repente la gente que lo vivió en primera persona lo echa de menos. ujú. ¿Crees que se ha perdido tolerancia? Sí, bastante. O sea, yo creo que estamos ganando en muchos terrenos mucha tolerancia y hay muchas batallas, no solo en cuanto a la mirada del otro, del que viene de fuera, sino en muchos otros terrenos, pero creo que también se le está dando altavoz a otras voces que de repente parecía que se estaban diluyendo, que habían desaparecido de alguna forma y estaban escondidas, sin más. Ujú. Y, ¿de alguna forma quieres colocar al espectador en alguna posición moral? ¿Dónde quieres que la gente llegue a través de este corto? O sea, creo que el corto no tiene como un claro sentido moralista, pero creo que sí que tiene un mensaje potente. De hecho, creo que el corto en esencia es como una historia de amor, pero que también esconde otras cosas porque al final, pues eso, todo como que cala, ¿no? En la historia y el contexto histórico y lo que pasa en el corto es muy importante. Y el punto de partida para mí, para escribirlo, por lo que yo me decidí a contar esta historia de mi padre y de mi familia, es básicamente por lo que pasa al final. No era tanto por el camino, sino la meta, digamos, ¿no? Que era lo que le pasó a mi padre y a mis abuelos cuando llegaron a España, siendo pequeños, viviendo en un sitio que era muy diferente y encontrándose con gente que les veía como extranjeros o como que, bueno, pues que les trataba de una forma que no se esperaban y sintieron racismo, sintieron, bueno, una serie de cosas que no habían vivido en un país en el que convivían con gente de diferentes sitios. Ujú. Al final no se sentían españoles en España. Efectivamente, teniendo la nacionalidad, eso es muy extraño porque ellos en realidad siempre se han sentido marroquíes, pero nunca tuvieron la nacionalidad. Ellos siempre han tenido la única nacionalidad, pues la española. Entonces, estaban en tierra de nadie. De repente, cuando ya estaban en su país de nacionalidad, no era su tierra, no se sentían en casa. Sí, sí, tuvo que ser duro esa transición de sentir que has dejado tu lugar y que ahora Ujú. estás supuestamente en tu sitio, pero sintiéndote vacío. Y realmente Claro. el final, y no quiero destripar mucho, pero es verdad que lo dejas ahí un poquito abierto, con muchas interpretaciones. Imagino que fue adrede. Sí, claro, o sea, es una cosa que de hecho no forma parte de la historia real de mi padre porque en el corto creo que una cosa que es bonita es que a pesar de que está basada en un hecho real, hay muchas cosas que no existieron o que no pasaron porque al final al ficcionar pues surgió así, ¿no? Queríamos darle también una Mm. capa diferente. Y efectivamente queríamos también pues eso, sin contar mucho lo que pasa, pues dar una lectura diferente a lo que realmente me contaba mi padre que pasó
desde que llegó a España en adelante, ¿no? Y creo que el mensaje es muy bonito, tiene algo de desolador también, pero yo creo que el desarraigo también es eso, ¿no? Es que al final tú te sientes parte de algo y de repente te lo quitan y no sabes muy bien qué hacer o dónde estás. Bueno. Ujú. Te sientes en tierra de nadie, aunque es una frase muy manida, pero la veo justa para la situación que describes. Sí. Cuéntanos algo del rodaje. ¿Cómo fue? ¿Tuvisteis que discutir mucho? ¿Cómo fue dirigir ese corto? A ver, yo por suerte tengo un equipo maravilloso que me ha seguido no una sino dos veces a un rodaje muy complicado en Marruecos porque mis dos cortos se ambientan en la misma ciudad y los he rodado fuera de España. O sea, yo mismo como Ujú, que me he ido poniendo ya palos en las ruedas sin querer, vamos, pero era mi ilusión rodar allí por lo que significa para mi familia. El primer corto, de hecho, no tiene nada que ver con una historia real de mi familia ni nada, es una ficción que escribió mi padre también y que yo adapté. Y, ujú. y bueno, ha sido muy difícil porque rodar fuera, en Marruecos especialmente, es muy complicado si no tienes el músculo económico de una película. Hacer un corto en España a veces ya es complicado, hacerlo en otro país te puedes imaginar. Entonces, digamos que la discusión ha sido más como la pelea y la constancia por conseguir hacer las cosas bien o lo mejor posible allí. Intentar renunciar al mínimo posible, pero sabiendo que por el camino se iban a caer cosas. Mm. Pero no he tenido que discutir mucho porque mi equipo ha sido muy bueno, es maravilloso. Y me han apoyado muchísimo. Hay gente del equipo que especialmente con este segundo, porque es un corto de época en otro país, Ujú. ha sufrido mucho porque todo se pusiera en pie. Y voy a estarles eternamente agradecidos. Creo que no les voy a poder compensar nunca el esfuerzo que hicieron, pero por suerte discusiones solo pues, con las autoridades marroquíes cuando estábamos intentando rodar allí y las discusiones sanas que hemos tenido en el equipo por encontrar el mejor camino para rodar allí. Qué bien. Y alguien dijo que cualquiera puede hacer una película, pero que lograr una buena historia de alguna forma es abrir una guerra contigo mismo. ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, pues te puedes imaginar que siendo una historia tan personal por lo que me toca a nivel familiar, sí que es como hurgar un poco en tu interior y en tu, pues eso, sobre todo yo hablar de mis abuelos, que uno vive, mi abuela no vive ya, mi abuelo sí, entonces es como traer el recuerdo, intentar dar la mejor imagen de ella, intentar transmitirle a la persona que va a interpretar ese personaje cómo era ella, enseñarle cosas, ¿no? O sea que realmente sí que creo que he intentado abrirme lo máximo posible en ese sentido, pero también creo que tengo la ventaja de que lo he hecho con la distancia de que no era algo que yo había vivido en primera persona. Pero lo he hecho con mi padre, que creo que eso le aporta mucho valor al corto y bueno, espero que la gente lo sienta así, que vea algo de eso en el corto, les guste más o menos, pero que vean que hay algo de verdad ahí por eso, ¿no? Ha salido del corazón, ¿no? Esta Total, historia. totalmente, Ujú. totalmente. Pues mira, nuestro logo es un corazón y te queríamos preguntar si conoces el corazón del Festigu, que lleva 22 años latiendo, por suerte. ¿Habías oído hablar de nuestro festival? Pues mira, yo en primera persona no lo he vivido porque con el primer corto no tuve la suerte de estar allí, pero he estado con dos cortos como montador. Mm, Con uno que se titula A Ninguna Parte, dirigido por Manu Manrique, y con ujú, otro que se llama El Hijo del Pecador, de Rafa Peralta, que son dos cortos a los que les tengo mucho cariño porque son dos montajes que disfruté mucho. Fueron procesos muy diferentes el uno del otro, fueron procesos que para ser cortometrajes fueron intensos en el sentido de que hubo mucha búsqueda, no de intenso de pasarlo mal trabajando en ello, sino ujú. de trabajarlo, darle vueltas y buscar un camino en montaje y reescribir, que eso me parece precioso.
Y lo he vivido así, o sea, yo el festival lo he vivido desde fuera por eso, pero no he tenido el placer de conocerlo en persona todavía. Bueno, ha sido un aprendizaje y este año te vas a estrenar, ya verás. Eso espero, sí. Oh, pues muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer tenerte aquí y de verdad que este corto es un corto ya fuera de cámara. A mí me ha encantado. Yo creo Muchísimas que gracias. sí, sí, creo que transmite muy bien y también yo tengo así familiares cercanos, conocidos que han vivido esa transición y de verdad que sí, no me la imaginaba muy diferente a lo que he visto en el corto, así que felicidades. Muchísimas gracias, qué bien, o sea, qué alegría me llevo. Muy bien, Qué Pablo. bonito, qué bonito. Pues nada, nos vamos viendo y tendrás noticias nuestras. Un besazo. Muchas gracias, un beso Chao. enorme, que vaya muy Chao. bien.